Bien, perfecto. Entonces, ¿qué importa analizar en esto, en este caso, básicamente? Y bueno, es lo que estábamos diciendo. Los vectores 2 y 3 son vectores rígidos, son vectores que mantienen sus longitudes. Para cualquier posición de entrada, θ 2. Pero el vector S4 es un vector que mantiene su módulo también, pero que como el ángulo θ4 es constante, la derivada va a ser 0, por lo tanto va a desaparecer. Ahora, si analizamos el vector R1 es un vector que define ¿qué cosa? La posición del punto B respecto de mi sistema absoluto XY. Y ese vector, si bien no varía su dirección, pero sí varía su módulo, o sea, la longitud de este vector, que está definida por D, sí va a variar. Por lo tanto, D es una magnitud variable en el tiempo, por lo tanto va a ser pasible de derivada. Entonces, en este vector, D depende del tiempo y θ1 también depende del tiempo. Por lo tanto, esto va a ser la derivada de un producto, donde vamos a tener la derivada del primero, que es de punto, básicamente, más esta sin derivar por la derivada de esta. Cuando derivemos esta, θ1 es también constante, vale 0. Por lo tanto, va a desaparecer el segundo sumando, quedando el primero, que va a ser d punto. Es decir, que es la derivada de un vector que cambia su longitud. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras incógnitas en este caso? Y van a ser omega 3, la velocidad angular de la barra 3, que es el acoplador, y la longitud de este vector que me define, ¿qué cosa? La velocidad de la corredera. A diferencia del caso del mecanismo de 4 eslabones, sin corredera, o sea, del mecanismo de cuadrilátero articulado, donde vamos a tener la velocidad angular del eslabón balancín, omega 4. ¿Ah? Acá es directamente una variable lineal, que es la velocidad lineal de la corredera, y una velocidad angular, que es la velocidad angular de la barra 3. Esto hace más sencillo el análisis, porque ya conocemos la dirección de cómo se mueve la corredera, entonces lo hace más simple al análisis. De cualquier manera, como vemos acá, la ecuación resultante es la ecuación idéntica a la que hemos obtenido para la velocidad en su expresión, llamemos así, de la ecuación de diferencia de velocidades, donde tenemos que esta representaría la velocidad de A, esta representaría la velocidad relativa de A respecto de B, y menos D, y D punto representaría la velocidad absoluta de la corredera respecto del bastidor, que es la velocidad de D, y esto igualado a 0. En esta expresión, en relación con la expresión que obtuvimos para el caso de acá, del cuadrilátero articulado, fíjense que acá es más B sub A. ¿Pero por qué? Porque cuando planteamos las direcciones de los vectores, el vector R3 iniciaba en A y terminaba en B. El vector R3 comenzaba en la junta A y finalizaba en B. ¿Sí? Entonces, obtuvimos una expresión donde la ecuación de diferencia de velocidad es B sub A más B sub B de A igual a la velocidad de B.
Pero aquí, ¿qué hicimos? Aquí cambiamos algo. Cambiamos, ¿qué cosa? El sentido del vector R3, que ahora inicia en B y termina en A. ¿Sí? Por lo tanto, en la expresión vamos a tener, ¿qué cosa? B sub A menos B sub AB. Es decir, fíjense que los subíndices han cambiado su posición. Es A mirado desde B o B mirado desde A. Esta es la situación de relatividad en estos casos y que tiene que ver que esto cambia ¿qué cosa? El sentido del vector correspondiente que define al vector acoplador. Entonces, para escribirla de la misma manera, yo podía definir a B sub B como menos B sub A, entonces me queda la ecuación B sub B igual a B sub A más la velocidad de B respecto de A. Lo que estoy indicándole es, recordándoles, mejor dicho, el cuidado que debemos tener con esta situación de relatividad. Por eso es la velocidad relativa de B respecto del punto A. O mejor dicho, en este caso, la diferencia de velocidades entre B y A, que dije yo, se conviene en decir siempre la velocidad relativa de B respecto de A, o la velocidad de A respecto de B, pero eso conlleva a justamente un cambio en el signo de el vector, básicamente. Así que ojo con eso en la resolución de los problemas. El diagrama que voy a obtener es exactamente el mismo. El tema es que este vector va a cambiar el sentido, no la dirección, el sentido. En este caso, fíjense, si tengo en cuenta esta ecuación, quiere decir que a B, para obtener la velocidad de B, le tengo que sumar a A la velocidad de B respecto de A. A B sub A, le sumo B sub BA para dar B sub B. En esta expresión, B sub B resulta de la diferencia. Entonces, B sub B, yo a B sub A le tengo que restar B sub B, cambiaría el sentido para que me dé B sub B. Básicamente es eso. Bien. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a reemplazar a cada función por su identidad, según Euler, y vamos a llegar a esta expresión en la cual vamos a tener que despejar la parte real de la parte imaginaria. Una vez que hemos llegado a esta, de vuelta multiplicamos e introducimos J, el operador J dentro del paréntesis. Esto significará que va a haber una inversión en las posiciones de los cosenos y de los senos para dar la parte real y la parte imaginaria, por lo ya dicho anteriormente, pero una vez que llegamos a esto, hemos llegado a la expresión de la velocidad, de la ecuación vectorial de la velocidad, la cual la vamos a descomponer en sus dos ecuaciones escalares, que son justamente la proyección de cada vector sobre el eje real y sobre el eje imaginario. Y eso nos da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que podemos resolver rápidamente, porque fíjense, en la primera, en la parte real, tengo las dos variables, omega 3 y d punto, que son las variables a conocer, en función de las variables conocidas, que son las longitudes de las barras A y B, y de los ángulos θ 2 y θ 3. ¿Sí? Pero en la parte imaginaria, en la ecuación escalar que me define la parte imaginaria, tenemos a omega 3.
por lo tanto, despejando omega 3, voy a obtener el valor y sustituyendo en la primera, podremos obtener el de D', que es lo que está escrito acá abajo. Bien, listo. Y finalmente, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para posición, lo vamos a hacer para velocidad, o sea, determinar las ecuaciones que me definen la velocidad de cualquier punto que pertenezca a un eslabón. O sea, una vez que nosotros determináramos las velocidades angulares y las velocidades lineales de los diferentes puntos característicos de un mecanismo, estoy en condiciones para poder determinar o para dar la ecuación analítica que me defina la velocidad de cualquier punto interno a un eslabón o que pertenezca a un eslabón, básicamente. Por eso es que de la misma manera que hicimos para posición, estamos definiendo un punto S que pertenece al eslabón 2, un punto U que pertenece al eslabón 4 y un punto P que pertenece al eslabón 3. Son 3 puntos característicos de esos eslabones que, como ya dije antes, pueden ser los centros de gravedad de esos mecanismos. En el caso del eslabón 2 y el eslabón 4. En el caso del eslabón 3 también podría ser el centro de gravedad o podría ser un punto del cual yo necesite porque sea un punto que me va a definir la función de este mecanismo, básicamente. Bien. Entonces, por supuesto, como ya hemos dicho antes, ya primeramente debería conocer la longitud de la barra, aunque resulte repetitivo. Deberé conocer las longitudes de todas las barras en función de que habré hecho una síntesis. Después conoceré todos los ángulos tita 3, tita 4, en función de los tita 2 a través de un análisis de posición. Y después, finalmente conoceré los omega 3, omega 4, ¿sí? Y las velocidades del punto A y la velocidad del punto B, cuando he realizado el análisis de velocidades. Y ahora estoy en condiciones para encontrar la velocidad de este punto S, de este punto P y de este punto U, en función de todo esto conocido. Sabiendo que el punto S lo puedo definir a través de un vector interno al eslabón 2, que está determinado en función del ángulo tita 2 que forma, ¿qué cosa? El eje baricéntrico del eslabón 2 con el eje de las X. Y dentro de este eslabón, un ángulo lambda delta 2 define la posición del punto S en relación con el centro de rotación del mismo eslabón. Entonces, para ese punto S, acuérdense, la posición de ese punto estaba dada como el módulo de ese vector, por la función E a la tita 2 más delta 2, que sería el ángulo que define la orientación de ese vector S o 2. Ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a derivar esto, como ya lo sabemos hacer. Derivamos esto y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la ecuación correspondiente, ¿sí? En seno, en menos seno y coseno. Fíjense que ha variado la parte real, la parte imaginaria en las dos ecuaciones. Esta me da la posición y esta me da la velocidad del punto S, básicamente. Para el punto U va a pasar exactamente lo mismo, o sea,
definíamos la posición del punto U, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a derivar la velocidad, vamos a derivar la posición, y esto me va a dar la ecuación de la velocidad. Y para el punto P, sabemos que, bueno, que vamos a tener, ¿qué cosa? Lo que ya sabemos, que el punto P es un punto que pertenece al acoplador, y por pertenecer al acoplador es el eslabón complejo, porque es un eslabón flotante, no es un eslabón de rotación pura como es el 2 y el 4. Entonces, cualquier punto del eslabón 3 deberá estar referido a uno de los dos eslabones, o al 2 o al 4, a cómo se mueve básicamente a esos eslabones. Entonces, la velocidad del punto P se va a tener que dar a través de la ecuación de diferencia de velocidades. Es decir, la velocidad absoluta del punto P, la que yo veo respecto de mi sistema absoluto XY, será la velocidad que tiene el punto A, que es el punto que yo tomo de referencia, que es un punto que pertenece al eslabón 3, pero también al eslabón 2. Por lo tanto, sé su velocidad. Ahí pongo mi sistema auxiliar, porque de ese punto conozco la velocidad, y entonces miro al punto P desde el punto A. Y eso me permite decir que la velocidad absoluta de P es la velocidad que tiene el punto A más la velocidad relativa que tiene P respecto al punto A. Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Estamos de acuerdo? Primeramente vamos a colocar cómo dábamos la posición del punto P respecto al punto A, que estaba dada dentro del eslabón 3, como que, como referida a θ 3, un delta 3 dentro del eslabón. Delta 3 define la posición del punto P a través del vector RP de A, que sería este vector que está acá, RP de A, que tiene un ángulo que es θ 3 más delta 3. Entonces, el vector posición será el módulo por el ángulo correspondiente, ¿sí? Y a través de la ecuación de diferencia de posición, que me dice que la posición de P va a ser la que tiene A más la que tiene P respecto de A. Si nosotros derivamos a esta expresión, y vamos a tener la velocidad relativa de P respecto de A. Donde la velocidad absoluta de P, la de P, va a ser la que tiene el vector A más la velocidad relativa de P respecto de A. Donde la velocidad de P respecto de A es esta expresión que está acá. Entonces, yo tengo que sumarle a la velocidad de A este término que está acá para obtener la velocidad absoluta del punto P. ¿Sí? Es lo que hemos aplicado en todo, en lo que hemos estado analizando gráficamente con velocidades. Determinación gráfica vectorial de la velocidad en los mecanismos. Eso lo vimos la semana pasada, o el martes pasado. Lo que nos está dando esto es todas las ecuaciones que nosotros vamos a poder ingresar en un programa para que el programa nos calcule los valores correspondientes de velocidad lineal, velocidad angular, para las diferentes posiciones de este mecanismo, definidas por los diferentes θ2, que es la variable independiente de entrada. Bien, con esto finalizamos velocidades. Todo lo que tiene que ver con velocidades, tanto el análisis de gráfico, utilización del concepto de centros instantáneos, o
el concepto de analítico de velocidades. Pasemos a las aceleraciones para que de esa manera podamos terminar y poderlo también realizar con las, aplicar, mejor dicho, a la resolución gráfica de aceleración en los mecanismos. Bien, de vuelta, lo mismo de siempre. Yo podré aplicar el análisis de aceleración una vez que haya hecho una síntesis para encontrar la longitud de los eslabones. Luego haré un análisis de posición para encontrar los diferentes ángulos que conforman, que ocupan o que tienen cada uno de los eslabones. Luego ingresaré al análisis cinemático haciendo un análisis de velocidades para determinar las velocidades de todos los puntos en cuestión y de las velocidades angulares de las barras. Y finalmente, en este mismo análisis cinemático, haré el análisis de aceleraciones. Todo siempre para qué, y para que finalmente podamos llegar con el conocimiento de las aceleraciones a llegar a encontrar las fuerzas dinámicas, que son las fuerzas internas dentro del mecanismo, que son pura y exclusivamente debidas al hecho de que un mecanismo se mueve y que cada elemento que conforma un mecanismo tiene masa. Entonces, esa masa unida a una aceleración me da una fuerza interna o fuerza de inercia en el mecanismo, y que, como ya hemos dicho varias veces, a veces las fuerzas internas de un mecanismo son más importantes que las fuerzas externas que debemos vencer o que actúan sobre el mecanismo. Esas fuerzas dinámicas dependen y son variables del tiempo en función de que la aceleración es función del tiempo. Entonces, esta es básicamente el porqué del análisis tan importante y cinemático, y por qué la cinemática es básicamente la que determina el éxito de un mecanismo, de un buen diseño. Si yo no he diseñado cinemáticamente correcto a un mecanismo, y va a ser un mecanismo que va a funcionar mal. Es lo que dije al principio de todos los principios. Bien. Por supuesto, tenemos métodos gráficos y tenemos métodos analíticos vectoriales, que es la aplicación de la ecuación de lazo cerrado. Los métodos gráficos son, como siempre dije, serán los más laboriosos, y es más laborioso que la aplicación del método gráfico de velocidad, porque, como ya vamos a ver, la derivada de una velocidad me va a dar dos componentes en aceleración. Y bueno, cuando el sistema es un sistema en rotación. Eso nos va a complicar un poquito más el trazado, pero nada más, eso es todo. Ahora, sabemos que el análisis gráfico debemos conocerlo, debemos poder aplicarlo, porque es un método que nos va a permitir comprobar la fidelidad de los resultados que nos van a dar los programas que podamos generar para el cálculo de cualquiera de estos parámetros: velocidad, aceleración, posición, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Sabemos que la aceleración se define como la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tema. O sea, es la variación de la velocidad en el tiempo, básicamente, como lo vimos en física. Y que existe
así como existe velocidad lineal y velocidad angular, existe también aceleración lineal y aceleración angular. La aceleración angular va a ser la variación de la posición angular de un vector en el tiempo, y la aceleración lineal será la variación en la posición también de un punto, de un cuerpo en el tiempo. Y están expresadas a través de esas ecuaciones que tenemos ahí. Bien, vamos rápidamente a analizar de una manera muy parecida o idéntica el comportamiento que tendría un elemento constituyente de un mecanismo como lo es un eslabón. Pero en este caso, simplificado a un eslabón que sería manivela, o sea que está conectado al bastidor a través de su junta A, que es uno de los nodos de ese eslabón. Ese eslabón tiene dos nodos, el A y el P. Bien, a través de A está conectado al bastidor y rota con una determinada velocidad angular omega respecto del bastidor. En ese punto hemos hecho coincidir también para el análisis un sistema global o fijo XY, sobre el cual vamos a referir todos los parámetros. Bien, la idea es analizar qué aceleración tendría el punto P cuando este eslabón, representado por un vector RP de A, que es un vector que nace en A y termina en P, que no está dibujado ahí, para no complicar ahí tanto el dibujo, está rotando con una velocidad angular omega y con una aceleración angular alfa, donde omega y alfa pueden tener el mismo sentido o pueden tener sentidos diferentes. Bien, entonces, este vector RP de A va a estar definido según la álgebra de los números complejos por el módulo del vector y el ángulo que orienta a este vector, que es el ángulo θ. Entonces será P por E a la J θ, básicamente el vector que representa ese eslabón. Bien, si nosotros derivamos ese vector, lo que vamos a obtener es la ecuación de la velocidad que tiene el punto P respecto del punto A, o sea, la velocidad relativa de P a respecto de A. Y que ya hemos encontrado va a ser el módulo de un vector que tiene como módulo el producto de omega por el radio, que en este caso es P, el módulo P, multiplicado por el versor J, y que le da el carácter de vector que ha girado 90 grados respecto del vector posición. Por eso es, como ya habíamos visto, el vector velocidad sería un vector que está perpendicular al vector posición RPA, que lo tenemos dibujado en el dibujo como el vector B sub PA, que tiene este sentido porque velocidad angular horaria negativa, entonces el vector velocidad viene hacia acá. Bien. Ahora derivemos este vector. Velocidad respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa? En este vector vamos a tener dos parámetros que son función del tiempo, que son la velocidad angular y el argumento, que es el ángulo θ. El valor P es un valor, en este caso, que estamos analizando, ojo que vamos a analizar otro caso, pero en este caso, la distancia entre el punto P y el punto A
va a ser constante. Cualquiera sea la posición de este eslabón, la distancia entre P y A va a ser constante. Por lo tanto, el módulo P va a ser una constante. En la derivada, como ya sabemos, saldrá fuera de la derivada. Entonces, J y P saldrán fuera de la derivada, quedándonos omega por E a la J tita. Y eso será la derivada de un producto. Entonces, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso nos da E a la J tita por la derivada de omega respecto al tiempo, ¿sí? Que más J por omega por E a la J tita por la derivada de tita respecto del tiempo. O sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Mm? ¿Qué pasó? Y que el vector, así como la posición es un vector, la derivada de este también es un vector, que es la velocidad, y que nos da una componente de ese vector. Pero en un sistema en rotación, cuando derivo la velocidad, el resultado es dos componentes de la velocidad. Como ya deben saber de mecánica racional o mecánica teórica, ¿sí? Una componente que está en función de la derivada de omega respecto del tiempo, que esto es alfa, de la aceleración angular, y una componente que está en función de ¿quién? De la velocidad angular. Bien. Escrita de otra manera, introduciendo el operador J y el módulo del vector posición, nos va a quedar que esto va a ser J por P, por la derivada de omega respecto a T, que es alfa, por E a la J tita, menos P por omega al cuadrado, porque omega por omega al cuadrado, por E a la J tita. ¿Y por qué menos? Y porque acá es J por J, J al cuadrado, que es menos 1. Por lo tanto, tenemos una componente con signo menos. Una componente que depende de la aceleración angular y del radio, y una componente que depende de la velocidad angular al cuadrado y del radio. ¿Sí? El radio correspondiente de P respecto de A. Esta componente es una componente que está afectada por el operador J, es decir, que es un vector que tiene una dirección que forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector posición RPDA. Por lo tanto, esta representa a la aceleración tangencial. Es la aceleración, o sea, este punto P sigue una trayectoria circular alrededor del punto de rotación A, cuando el eslabón está rotando. Por lo tanto, la aceleración tangencial representa un vector que es tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al vector posición. Así como la velocidad tangencial es un vector que es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio, ¿sí? También la aceleración tangencial es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. ¿De qué va a depender? Eso es la dirección. ¿De qué va a depender el sentido, o sea, de la aceleración tangencial? Y va a depender del sentido de alfa. Si alfa es positivo, lo cual significa que la aceleración es antihoraria, o alfa es antihorario, entonces va a ser positivo. Si alfa es negativo, es porque su sentido es
horario, como en el caso acá de la velocidad angular. Bien. Y este término es lo que se denomina la aceleración normal. Y si ustedes ven, es un término que ha sido afectado por por j al cuadrado, o sea que afecta dos giros. Esto resultaría en un vector que ha rotado dos veces. Acuérdense que j al cuadrado era que yo tenía dos rotaciones de 90 grados. Por lo tanto, si la tangencial ha rotado una vez en sentido antihorario para darme la aceleración tangencial, ahora multiplicar por j sería rotar otros 90 grados en sentido antihorario. Seguimos en el sentido antihorario, positivo. ¿Y qué nos va a resultar? En un vector que tiene la misma dirección del vector posición, pero el signo denota que tiene sentido contrario. Es decir, es un vector aceleración que tiene la dirección del eslabón, o sea, del vector posición, pero en sentido hacia el centro de rotación. El vector posición va hacia afuera y el vector aceleración normal va hacia adentro, o sea, hacia el centro de rotación. Por eso, a esta aceleración normal también se le llama la aceleración centrípeta. O sea, sale de ese nombre de centrípeta, de central, que va hacia el centro. Acordémonos de física. Es contraria a la centrífuga. La centrífuga sería el vector igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Centrífuga. Bien, finalmente llegamos a la expresión de la aceleración relativa de P respecto de A, como la suma de dos componentes, una normal, que depende, ya dije, de la velocidad angular, y que tiene sentido el sentido del eslabón, en la dirección del eslabón, pero sentido hacia el centro de rotación, y una aceleración tangencial que depende de la aceleración angular y que es tangente a la trayectoria que sigue el punto, en la rotación del eslabón. Bien. Bien. Si esta aceleración la reemplazamos a cada uno de los términos